Buenas, buenas, orientalistas y futuros orientalistas. ¿Cómo les va? Mi nombre es Miguel Cerdeña, soy el director de la colección japonesa, editorial También el Caracol. No estoy solo, estoy con Mariana Alonso, directora de También el Caracol. Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mariana pensamos un programa especial hoy para ustedes acá en el canal. Contarles un poco las novedades, lo que se viene en la editorial. Es algo que habitualmente nos preguntan, ¿no es cierto, Mariana? Así es. Así que esta vez dijimos, contrariamente a lo que hacemos por lo general, que somos más misteriosos, esta vez vamos a contarles un poco qué se viene en lo que queda del año y todo el año que viene. Interesante, es algo que nunca habíamos hecho antes, tal como decís, Marian. Así es. Bueno, comencemos. ¿Querés contarles cuál es el primer libro que se viene en la colección japonesa? El próximo libro que se viene en la colección japonesa es para este año, para fines de este año, un libro de un autor que no había sido traducido todavía al castellano y de hecho hay muy poquito traducido a cualquier idioma, ¿no? Creo que se habían traducido al inglés dos de sus cuentos o uno o dos de sus cuentos nada más. Es un autor que queremos publicar desde que recién empezábamos con la editorial, ¿no? Se viene demorando, pero por fin llegamos a él. Se llama Hoyo Tamio y es un autor que murió muy, muy joven en un leprosario y su literatura trata sobre su vida en ese leprosario donde pasó los últimos años de su vida, porque lo internaron muy jovencito a los 19 y murió a los 23 ahí, Sí. ahí mismo. Impresionante pensar en alguien que vivió una vida completa en tan poco tiempo, en solo 23 años. Y una vida completa con trascendencia, que es lo que siempre nos importa, ¿no? Deja un legado, deja una obra rica y deja una obra valiosa que despertó el interés, ya lo vamos a estar contando, de su generación, de autores emblemáticos, de autores importantísimos de su generación. De hecho, nosotros llegamos a él gracias a la lectura que hacen sus contemporáneos y un contemporáneo en especial que ahora vamos a mencionar. Pero quería ahondar un poco más en esto esta puerta que abriste vos, Marian, que es pensar en las traducciones que tuvo Joyo Tamio. En inglés, que es una de las fuentes que usamos para uno de los cuentos, tiene una traducción académica, ni siquiera tiene una traducción en un formato más libresco y más amigable, esos formatos hospitalarios que son los que nos permiten a nosotros como lectores entrar en una obra, sino que es a partir de un texto de la academia, con referato y con un circuito mucho más reducido. Sin embargo, es un autor al que le vamos a encontrar muchísimo goce, es un autor que nos va a cambiar la vida, como digo yo siempre por acá. No vamos a permanecer indiferentes después de leerlo. No, el interés que despierta no es solo un interés para los estudiosos, sino que nos va a despertar un interés para nosotros como lectores y que nos acercamos a la literatura buscando transformarnos, buscando goce. Y abre también, Marian, que lo dijiste, una puerta nueva dentro de la editorial. Dijimos siempre varias veces por acá que la literatura japonesa puede ser pensada en compartimentos estancos a partir de los movimientos literarios. Hablamos del Shijo Setsu, la literatura del yo. Hablamos también de la proletaria Bungaku, la literatura proletaria. Hablamos también del Shinkankaku-ha, la escuela de las nuevas sensaciones. Saben ustedes cada autor que va dentro de cada una de estas escuelas, según los títulos que hemos publicado en la editorial, ustedes que nos siguen hace tiempo. Bueno, con Joyo Tamio entramos en la escuela que es la literatura de la lepra. Hay una escuela, hay un verdadero movimiento, hay varios autores emblemáticos. Este autor que les estamos presentando es el más significativo, pero queda englobado dentro de esa tradición nueva que vamos a descubrir juntos a partir de este nuevo libro en la editorial. Creo que no dijiste el título del libro, Marian. El primer día de la vida. Es un título bellísimo. Podemos contar también que ese es el título de uno de los cuentos. Se trata de un libro de cuentos, es un libro de cuentos y de crónicas en la vida en este leprosario, cuando Tamio se interna en este leprosario. Algunos son como entradas de un diario. Sí, sí, y hay otros que son claramente textos de ficción con algún personaje, aunque tiene un asiento en la realidad más inmediata que él está viviendo ahí en ese leprosario. Pero hay uno de los cuentos que se llama así, El primer día de la vida, que es el que le da título al libro completo, y tiene una particularidad eso, que no era el título original que él había pensado en ese cuento, sino que él simplemente había pensado ese cuento como El primer día. ¿Qué es lo que sucedió con ese cuento titulado El primer día?
se lo acercó a Kawabata. Ya saben ustedes que Yasunari Kawabata es un autor que seguimos mucho por acá, que mencionamos mucho. De hecho, Marian en general me burla de que yo lo mencione mucho y ha sucedido muy rápidamente. No llevamos ni 5 minutos y ya apareció su nombre, a pesar de que he intentado guardármelo un rato para que no sucediera. Pero Kawabata leyó este cuento, leyó el primer día, notó el valor de este joven autor, notó la importancia de lo que tenía para decir, la potencia desatada que tenía su literatura y lo ayudó. Y lo ayudó. No se conformó solo con leerlo, sino que también lo ayudó. ¿De qué modo lo ayudó? Bueno, por ejemplo, ese cuento pasó de ser el primer día a ser el primer día de la vida. El primer día de la vida de Joyo Tami es ese día que se interna. El primer día de su internación es el primer día de su vida. Bueno, este es un acierto de Kawabata. Esta idea estaba en el cuento, pero queda plasmada de un modo mucho más claro y de un modo mucho más potente. De este modo, por lo menos eso es lo que entiendo yo. Están todos, por supuesto, habilitados para discutir esto. Me gustaría saber qué opinan también. Me parece que es un título mucho más potente de esta manera. Lo ayudó así, lo ayudó también publicando sus cuentos en revistas con las que estaba él asociado, la que tenía con Yokomitsu, por ejemplo, eh, y dándole consejos de distinto tipo, ¿no? Literarios y presentando su cuento a concursos o a revistas, ayudándolo a publicar. Sí, bueno, Kawabata era una figura centralísima dentro del ambiente cultural y de los círculos intelectuales japoneses en su tiempo, con lo cual recibir el espaldarazo y el apoyo de Kawabata era algo central, era algo central. Dasai, por ejemplo, no lo recibió. Dasai hubiera querido recibir el premio Akutagawa y no recibió este espaldarazo de Kawabata. Lo hemos contado en alguna otra oportunidad. Lo que sucedió con Joyo Tamio es que no solo lo acompañó en la publicación de este primer cuento en una revista literaria, sino que después hay una extensa correspondencia que se envían ambos, de Joyo Tamio a Kawabata y de Kawabata a Joyo Tamio. Vamos a volver ahora en un rato a esto. Esta correspondencia no está publicada en ningún idioma, está solo en su idioma original, está presa de alguna manera en los libros japoneses. Los que les quería contar justamente con relación a eso los tengo acá, las obras completas de Joyo Tamio. Son 2 tomos. La particularidad que tienen estas obras completas de Joyo Tamio en 2 tomos es que fueron editadas por Kawabata. Kawabata fue el editor de las obras completas de Joyo Tamio. Fíjense qué interesante pensarlo a Kawabata en este rol. Yo siempre lo digo, Kawabata no hay que pensarlo solo como escritor, sino hay que pensarlo como un faro de su generación. Un faro en el sentido de que alumbra hacia dónde mirar. Y siguiendo el recorrido que él nos señala, podemos encontrar un montón de otros autores japoneses valiosos de su tiempo que tenemos que leer. Bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo en Tamil el Caracol, mirando a través de los ojos de Kawabata y tratando de compartir lo que él quiere que compartamos, porque esta es un poco la función que cumple Kawabata como crítico literario, como difusor y ahora como editor, a partir de estos 2 tomos con las obras completas. Estos 2 tomos con las obras completas tienen todos estos cuentos, crónicas y demás textos híbridos e inclasificables de Joyo Tamio, y el segundo tomo tiene la correspondencia entre ambos, ¿sí? La correspondencia de ida y vuelta que tuvieron y ese acompañamiento que tuvo Kawabata con Joyo Tamio durante su internación en este leprosario. Sí, el segundo tomo incluye también algunos otros textos eh, más relacionados con sus diarios y distintas reflexiones, pero incluye una gran parte del tomo, es la correspondencia entre ellos dos. Sí, lo cual es bellísimo, es bellísimo. Siempre el último tomo de las obras completas quedan para esos textos que parecen secundarios y a nosotros son los textos que a veces más nos interesan Ujú. o nos permiten completar algún círculo. Quería que contáramos, Marian, un poco, si te parece bien. La idea no era hacer un programa demasiado largo, queremos hablar de varios autores y de varios libros, pero sabemos que esto sucede siempre. En el momento que uno prende la cámara, comienza a charlar y se entusiasma, la conversación tiene su propio ritmo y la charla va marcando sus propias condiciones y lo único que podemos hacer es someternos a esas condiciones y seguir hablando si así debe suceder. ¿Por qué este largo rodeo? Porque me gustaría que habláramos un poco de sus cuentos, de algunos de sus símbolos, de algunos de los personajes, qué es lo que la gente se puede encontrar con Joyo Tamio.
Lo que decías vos con respecto a la literatura de la lepra como una escuela literaria, es un poco también porque la escritura para estos autores, para estas personas que vivían internadas en el leprosario, era una forma de entretenimiento y de descargar la angustia que sufrían de vivir ahí en el estado de salud que tenían, ¿no? Que era terrible. Pensamos que era una época donde la lepra no tenía cura, como hoy, y era una enfermedad muy estigmatizante. Este autor, hasta hace muy poquito tiempo no se conoció su nombre real. Hoyo Tamio es su seudónimo. La mayoría de los autores japoneses escriben con seudónimo, y él es conocido con este nombre, pero no fue reconocido por la familia hasta muchísimos años después de que muriera. Eh, y debe haber sido terrible vivir los últimos 4 años de su vida, a la edad que tenía él, eh, ahí encerrado, negado por la familia y sufriendo el deterioro de su cuerpo progresivo, que es un poco lo que narra en sus cuentos, ¿no? Cómo la enfermedad iba tomando sus cuerpos, cómo se iban deteriorando y cómo se vivía ahí dentro, que lo describe en algunos de sus cuentos como, en algunos cuentos parece una cárcel el lugar en el que están, pero él lo describe como una aldea, como una comunidad en las que todos tenían distintos oficios y tareas que cumplir dentro de esa comunidad. Lo llaman textualmente como una aldea, ¿no? Eh, y va contando un poco cuál es la forma de vida ahí adentro y cómo afrontaban el sufrimiento que les tocaba con esa enfermedad tan horrible y que para ellos era la normalidad. Una persona que tenía lepra para ellos era una persona sana. Mm. El enfermo era el que ya tenía determinada o alguna otra enfermedad eh, adicional, o que estaba en un estado de incapacidad muy avanzado. Pero para ellos la lepra era la normalidad. Entonces tenían pabellones de sanos, que eran donde vivían los leprosos que no tenían complicaciones extremas, y otro pabellón con los casos más complicados, ¿no? Eso Cosa que es llamó muchísimo impresionante. es impresionante la manera en que se dividían entre ellos y cómo se consideraban personas sanas teniendo una enfermedad incurable, ¿no? Sí, incluso especulan sobre el tiempo que les queda de vida y cómo van a vivir esa vida el tiempo que les queda y las posibilidades que hay especulando de curación, anticipando que probablemente no salgan nunca de ahí. Hay mucha literatura y hay mucha belleza en eso, en ese relato, y en esos padecimientos. Ustedes saben que es así. Lo bello es también triste cuando uno habla de Japón y la tragedia que aparece agazapada está cargada de una potencia desatada que tiene que ver con la belleza, ¿sí? Es un autor que los invitamos a leerlos de manera muy calurosa. Pienso en algunos símbolos, Marian. Vos ya hablaste de esta galería de personajes entre el pabellón de los sanos y el pabellón de los enfermos, que va a estar recorrido por el propio Hoyo Tamio, que a veces oficia de asistente porque también ayuda a cuidarlos. Hay diversos oficios, diversos trabajos. Bueno, se encuentran con gente que está en diversas condiciones. Hay mujeres bellas también que son codiciadas, mujeres bellas que padecen la enfermedad y que son codiciadas por otros pacientes. Bueno, hay una verdadera vida en esta aldea que es también una cárcel, como decís. Hay mucho de cárcel, Familias, hay una ligustrina alta que no pueden pasar. familias completas internadas, padres e hijos. Sí. Sí, que van muriendo en dominó. Es terrible eso. Y pensaba, Marian, quería, continuando con esto de los símbolos, hay una imagen que a mí me impactó mucho. Aparece en la imagen de los árboles, las ramas. Bueno, es un símbolo que está abierto siempre a múltiples sentidos. Un árbol en la literatura japonesa también es el lugar donde alguien decide colgarse para terminar con su vida, pero es también la vida abriéndose paso con su fuerza a través de las ramas. Bueno, por eso digo, puede ser interpretado de múltiples modos. Pero otro símbolo al que pensaba que a mí me gustó y me interpeló porque lo puse en relación con otros textos, con otros autores y con otras escuelas, es el de la chimenea. Aparece en algún momento, Marian, una chimenea humeante. Y vos pensás que esa chimenea humeante, vos pensás, le digo a la gente, por supuesto, esa chimenea humeante,
cuando uno piensa en el movimiento de literatura proletaria y uno piensa en la fábrica, esa chimenea que arroja humo es una fábrica pujante, con trabajadores, con obreros que están desarrollando su tarea y que lo están haciendo con éxito, en buenas condiciones. Eso es una chimenea humeante. De hecho, la mayoría de los pósters proletarios tienen chimeneas y tienen incluso a veces varias chimeneas. Más chimeneas implica más progreso. ¿Qué es lo que sucede en cambio en un hospital donde la gente se interna para morir? Bueno, una chimenea humeante es un símbolo de muerte. No, no es necesario explicarlo mucho más. Simplemente con la propia imagen y esa impronta se entiende qué es lo que representa. Bueno, eso aparece también en el cuento de Joyo Tamio. Sí, quería un poco contarlo. Bueno, este es el primer libro. ¿Para cuándo lo pensamos, Marian? ¿Lo podemos decir? Para diciembre. Ya, es inmediato, Ya. es el próximo libro, ya está en las últimas etapas. El traductor ha sido Matías Chapa Hipólito, ha hecho un trabajo fabuloso, saben ustedes que Matías es el traductor, en el caso nuestro, de Flores de la Bufonería, de Osamu Dazai, la primera traducción al japonés de esta novela de Osamu Dazai, primera traducción de una novela de Dazai en 20, 25 años. Ustedes saben que Indigno de Ser Humano fue traducido en los años 90, desde entonces no había ninguna traducción nueva, siempre se hablaba de dos novelas de Dazai, se hablaba de Indigno de Ser Humano y se hablaba de El Ocaso o de El Sol que Declina, se hablaba de Ujú. esas dos novelas. Bueno, también el Caracol trajo la tercera, Flores de la Bufonería, así que estamos muy orgullosos de eso. Bueno, de nuevo, Matías Chapipólito, que es un colaborador habitual, estamos en varios proyectos con él, lo vamos a mencionar varias veces hoy, es el traductor de estos cuentos de Joyo Tamio que les presentamos a ustedes para diciembre, esperamos. Sí, ese sería el Ah, primer libro, y eso nos lleva al segundo. que están íntimamente relacionados y que quizás alguno se habrá dado cuenta o lo habrá podido intuir a partir de lo que hemos estado hablando, a pesar de que hemos tratado de mantener un poco el suspenso. Mucho no lo mantuvimos, me parece, pero es otro proyecto en el que también estamos trabajando con Matías, que es la correspondencia entre Coyotamio y Kawabata. Bueno, sí, son claramente, se dejó traslucir a partir de lo que veníamos charlando. Bueno, es lo que le decíamos, para nosotros es esa correspondencia es esencial para completar una imagen, la imagen de un autor. Es la primera vez que publicamos correspondencia. En la editorial ya hemos publicado varios géneros. Bueno, nos faltaba correspondencia y qué manera de iniciar este camino hacia la correspondencia que con cartas del maestro, con cartas de Kawabata, intercambiadas con este otro autor que primero van a poder leer en su faceta de escritor y de artista y después van a poder leer las cartas. Entendemos que ese es el camino que hay que recorrer. Para interesarse por las cartas, primero hay que haberse enamorado de Con- él, que les va a suceder, ¿sí? Primero conocerlo, primero quererlo, y después leerlo en primera persona, ya parece íntimo y despojado en todo sentido en sus cuentos, pero si cabe más, aparece también en sus cartas, hablando sin máscaras. Así es. Y pensar, por supuesto, Cabo Bata, ¿no? Que saben que es un autor, como veníamos diciendo, un autor fundamental. Estamos en la primera mitad del siglo XX, una época que nosotros consideramos fundamental, una cima de la literatura japonesa, y dentro de esa cima, o arriba de todo, en la cúspide, lo pensamos a Kawabata. Ya había publicada correspondencia, no sé si estás de acuerdo con eso, Marian, pero yo sigo de Es- largo, voy a hacer de cuenta que sí. No, por supuesto hay un montón de autores, por eso uno piensa en la primera mitad del siglo XX como una época tan importante, ¿sí? No, no va en desprecio ni de Mishima, y no sé si querés agregar algún otro autor, pero uno tiene su corazón a partir de su gusto, y a veces no tiene mayor explicación que el gusto, y está bien que así sea, uno trata de contagiar sus juicios y de llevar a más gente a la misma conclusión a la que llegó uno porque sí, porque a uno le gusta, simplemente. Yo sé que a vos también te gusta Iguchi Chiyo, hay varios autores que también te gustan. Bueno, más hacia atrás, Komachi, por ejemplo, Murasaki, eso por supuesto, ¿no? Pero dentro del siglo XX, este, me parece que hay un consenso. Pero lo que quería decir, me derivé, Marian, lo que quería decir es que ya hay correspondencia publicada de Kawabata, la correspondencia de Kawabata con Mishima, que la publicó, claro, que la publicó Planeta, bueno.
Está bien, ahí tenemos dos autores, si bien Kawabata es el maestro de Mishima, ¿sí? Nunca olvidar eso, Kawabata es el maestro de Mishima. Mishima escribió una carta recomendando al Comité del Nobel para que le otorgaran el Nobel a Kawabata, no, no olvidemos de eso, ¿sí? No, no, no es al revés. Es fácil de verlo por una cuestión de edad, pero quiero enfatizarlo de todos modos, ¿no? Bueno. Ahí, de todos modos, a pesar de que era el maestro, decía, uno puede pensar que hay una relación un poco más cercana, no digo de horizontalidad, pero más cercana. Ahora, en las cartas con Joyo también, de ninguna manera está eso. Hay una relación claramente vertical, hay una relación de maestro y de pupilo mucho más marcada, mucho más evidente. Incluso no solo en esa época, en esas cartas, sino también lo que sucedió a través del tiempo. Kawabata además vivió muchísimos años, Hoyo también vivió solamente 23. Yo me pongo a pensar, Marian, siendo un poco cruel con nosotros mismos, ¿qué estábamos haciendo nosotros a los 23 años? Y Sí, era lo mismo me preguntaba yo hace un momento cuando estaba hablando de él. ¿Qué estábamos haciendo nosotros a esa edad? nada, tonterías, Sí. tonterías. Si uno empezó a hacer algo valioso, ojalá sí sea, ojalá podamos pensar que estamos haciendo algo valioso, quiero creer que sí. Para seguir viviendo uno tiene que convencerse de que está haciendo algo que lo va a trascender a uno y de que pasa por la vida con algún sentido de trascendencia y no que solamente con un sentido de devenir casual. Bueno, si quiero creer eso, sucedió después de esa edad, claramente, claramente y no antes. Ese libro va a estar para principios del año que viene. Sí, Sí, primeros meses del año que viene. sí, probablemente las fechas siempre son tentativas y sujetas. Pero primera mitad, digamos. Sí, y la intención es para la Feria del Libro también. La intención es que en la Feria del Libro esté disponible. Saben ustedes que la Feria del Libro de Buenos Aires es un momento muy importante dentro del calendario en Argentina. Nos están escuchando de varias partes. Bueno, es un incentivo también llegar para esa fecha y el libro está realmente muy, muy avanzado. Pero siempre faltan cosas. Quería leer un pequeño. Sí, de hecho, unas cosas de las que hemos incorporado, contémosle a la gente, Mariana, además del prólogo habitual que escribo yo, que tienen todos los libros, hay una nota final, un epílogo del traductor, Matías Chapa Hipólito, que es el traductor, se ocupa de ese epílogo, entonces los libros se han enriquecido también con esta doble mirada, ¿sí? Con una mirada diferente eh, al comienzo y al cierre del libro, que me parece que es muy enriquecedora. Le agradecemos a Matías también ese trabajo que hace con mucho gusto y que disfrutamos nosotros tanto. Quería leer, Marian, un pequeño pasaje. En hojas que caen sobre otras hojas, la reedición de mi libro, de mi reedición de mi libro de cuentos, que había salido primero por Editorial Conejos y que 7 años después salió me di el gusto de poder publicarlo también por Editorial también El Caracol. Bueno, escribí un pequeño prólogo que me di el gusto de poder escribirlo en Japón. En ese momento, ¿te acordás? Estábamos en Osaka, yo estaba en la computadora, el libro ya estaba cerrado, más allá de algunos ajustes y algunas correcciones que uno siempre hace, porque uno hasta último momento sigue corrigiendo los textos propios, sacando algún adjetivo, suavizando alguna imperfección, algún énfasis que quiere eliminar. Bueno, ese es el trabajo de corrección que no se termina nunca. Bueno, ese trabajo estaba prácticamente terminado, pero se me ocurrió, y vos me lo permitiste como directora de la editorial, agregarle un prologuito a esta segunda edición. Y digo algo vinculado con Joyo Tamio, con Kawabata, y a mi trabajo un poco casual que surgió en mi vida de editor. Yo creo que soy escritor, pero bueno, a partir tuyo, que sos la editora también de Caracol, me he vuelto también un poco editor a partir de ir espiando en los entretelones e ir participando de algunas decisiones que tomás vos, pero que yo voy viendo paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la transformación que tuvo mi vida y lo pude volcar un poco en esta pequeña nota introductoria que tiene 2, 3 páginas. Quiero leerles un pequeño pasaje. La nota es del 6 de febrero de 2024. En Osaka la publiqué. Y dice así. Kawabata es quien animó a Hoyo a escribir después de leer el manuscrito de la primera noche de la vida. Esa primera noche de la vida de Hoyo es la primera noche de internación, porque su vida comenzó con ese evento. Nos espera un libro inédito de Kawabata en también el Caracol.
en uno de los perfiles que tanto me interesan, operando como faro de su generación, señalando autores y libros valiosos que de otro modo pasarían desapercibidos. Dijo Kawabata, es una maravilla de la literatura hacernos ver a un hombre viviendo una vida más vital que la nuestra, a pesar de que se le ha impedido vivir en sociedad. Estoy tan entusiasmado con esta reedición de mis cuentos como lo estoy con los cuentos de Hoyo Tamio y con la correspondencia entre Hoyo Tamio y Yasunari Kawabata. Pero no es el momento de contar esta historia. Ya habrá tiempo para hablar de estos dos libros japoneses, aunque no pude resistir la tentación de nombrarlos acá. No dije hace un rato que no consigo separar al escritor del editor. Me acaba de pasar otra vez. Y esa idea, Marian, de que no la habíamos dicho, la estoy recordando ahora en estos momentos, la había olvidado, de pensar en Joyo como alguien que vive una vida más vital que la nuestra. Bueno, eso es lo que señala el maestro. Bueno, creemos que es un libro que van a disfrutar mucho. Sí, y estamos muy felices con esta edición porque como ya adelantaba antes, es como él y Yokomitsu son los dos autores que siempre desde el principio quisimos publicar. Creamos un poco también el Caracol pensando en publicarlos a ellos y nos vienen acompañando desde los inicios en este proyecto. Así que haber llegado por fin a publicarlo a Joyo Tamio es una felicidad, ¿no? Sí, qué lindo que cuentes esta historia. Vamos a repasarlo un poco porque es una historia bellísima que tiene que ver con nuestro mito de origen, como se habla habitualmente de los superhéroes. Bueno, en los orígenes de También el Caracol estaba Hoyo Tamio, estaban Yokomitsu, que es un gusto que nos dimos de inmediato, es el primer libro que publicamos, es el que comenzó todo en la editorial y el que de alguna manera permitió seguir adelante, porque comenzamos bien, comenzamos con el pie derecho, con La primavera llegó en un carro tirado por caballos, un autor que siempre quisimos mucho, un autor que enseñábamos en las clases de literatura japonesa en la facultad, antes incluso de poder ofrecerlo en castellano, y también Hoyo Tamio. De Hoyo Tamio tenemos un recuerdo que se remonta a la noche de los tiempos, para hablar casi con las mismas palabras que él. Sentimos que siempre estuvo con nosotros y recién ahora pudimos darnos el gusto de publicarlo. La postergación también tuvo que ver, esto no lo contábamos, tuvo que ver con el esfuerzo de poder contratar las cartas de Caboata, lo que no fue sencillo. Había Ujú. que negociar con su agente. El agente de Caboata, Caboata es un autor centralísimo, uno de los escritores más importantes del siglo XX, y tiene un agente literario a la altura de ese prestigio que demanda en función de ese prestigio. A pesar de que se trata de cartas que no han interesado a otras editoriales hasta acá, nos interesan a nosotros como fanáticos de Kawabata. Bueno, a pesar de eso ha sido un esfuerzo eh, grande. Sí, un tiempito. No solo un tiempo, sino que hubo un esfuerzo también de bolsillo y de, bueno, de seducción, de poder acercarnos, de poder convencer, y eso demanda tiempo, siempre se mide en tiempos el esfuerzo. Así que eso llevó un tiempo, pero que finalmente se concretó y también es una alegría por eso, porque es un objetivo logrado, es una misión cumplida de algo que nos impulsa también a nosotros como creadores. Esto lo decimos siempre, nosotros somos los primeros lectores de los libros que publicamos, somos los primeros enamorados del catálogo completo de También el Caracol, y es esa llama sagrada la que nos impulsa a nosotros a seguir publicando, a seguir editando, a seguir traduciendo, a seguir trabajando. Entonces, lograr estos objetivos que a veces parecen lejanos es un mimo para el alma e impulsa a seguir y a tener objetivos cada vez mayores, como ha sucedido a partir de ahí. De hecho, lo hemos contratado hace un tiempo largo, ¿no? Saben ustedes que la traducción de un libro demanda mucho tiempo, o sea que no solo está el tiempo que hemos estado hablando para conseguir los derechos, para poder contratarlo, sino el tiempo que demandó la traducción. La traducción está muy avanzada, el libro está prácticamente terminado, por eso podemos hablar de estos libros, porque ya tenemos una fecha de publicación dentro del calendario, que como les hemos dicho es para el año que viene. Bueno, con esto Así ya hemos hablado de dos libros, ¿sí? de los dos, sí, los dos más cercanitos en tiempo, quizás. Sí. ¿Con quién seguimos? Y con el otro cercanito. Vamos a otra novedad en la editorial, porque vamos a iniciar, no sé si una colección, pero sí una nueva serie de libros infantiles, pero que también
pueden estar dirigidas a lectores adultos y a lectores que quieran eh, leer textos en japonés. eh, va a ser una edición bilingüe, pero es un autor infantil que podría asociarse o podría compararse con un Hans Christian Andersen de Japón, digamos, eh, en la relevancia que tenía. Y seleccionamos un cuento, uno de sus cuentos más importantes, y vamos a publicarlo con ilustraciones de Flor Canelliro, a quien admiramos muchísimo, y nos dimos el gusto de contactar. Por suerte, a ella le encantó la idea de ilustrar el libro y estamos trabajando con ella en las ilustraciones en este momento. Eh, Creo que va a quedar un libro hermosísimo. Nos llegaron hace un par de días los primeros bocetos eh, de todo el libro y son hermosísimos. Sí, podemos mostrar algunos bocetos ahora mientras hablamos. Está Podemos mostrar, corriendo. hablamos, Bien, no lo sabía. Yo lo pregunté así sin ponernos de acuerdo. Bueno, entonces están corriendo frente a cámara algunas de los bocetos que hizo Flor sobre los personajes. La verdad que es un orgullo haberla el libro sumado. está Guantes, y es un cuento de Nankichi Nimi. Sí, sí, un autor también importantísimo, interesantísimo, pensado para todas las edades, como el Ludo, el juego de Ludo que se decía de 0 a 99 años. Bueno, Claro, qué comentario viejo que acabo de hacer. Bueno, es un poco así. Yo tengo una idea también. infantil, pero también convoca a adultos y aparte la idea es hacerlo bilingüe y estudiantes de japonés que quieran acercarse a un primer texto en japonés que sea amigable para quien empieza recién a leer en otro idioma tan distinto al nuestro. Bueno, que tengan la posibilidad de leer algo, porque es muy frecuente encontrar poesía en versión bilingüe, pero no tanto así textos de narrativa, ¿no? Entonces, la idea es poder ofrecer para personas que estén estudiando el idioma un texto bueno, bello, y que lo puedan leer tanto en nuestro idioma como en japonés, ¿no? Sí, y es algo que nos pedían mucho, textos bilingües, así que para que sepan también que escuchamos lo que nos dicen y que tratamos de ir hacia allá. Eso es importante porque también una editorial, del mismo modo que un canal, estamos en un canal, pero hay una lógica compartida, funciona a partir de la comunidad que va creando. Uno no publica libros para que nadie lea, sino uno publica libros para una comunidad creciente, que es una comunidad de amigos también, con lo cual sepan que son escuchados. Nos pidieron libros bilingües, pensamos en un cuento bilingüe, pensamos en un cuento con estas características. Enseguida se sumó la idea de que sea ilustrado. Pensamos en Flor Canelliro porque la admiramos mucho. Ella se sumó de manera inmediata, se entusiasmó y enseguida empezamos a trabajar con los bocetos, con estos bocetos que ahora están viendo. No son, por supuesto, las ilustraciones definitivas, sino que no pudimos resistir la tentación de mostrarles un poco pensar en un texto a la manera, si lo queremos trasladar a Occidente, de Hans Christian Andersen, o como los hermanos Grimm también. Bueno, Claro, tratamos de elegir un autor que no presentara un final tan trágico, porque a la tragedia que presentan los cuentos infantiles, sumarle la tragedia propia de la literatura japonesa nos parecía que era demasiado, entonces empezamos por un texto muy importante, muy leído, clásico, fundamental en Japón, pero que tenga un final pensado también para la infancia, ¿sí? Eso sepan que lo tuvimos en cuenta especialmente, silenciamos un poco eh, nuestros propios derroteros. Nuestros caminos son varios y son simultáneos, pero tuvimos en cuenta ese camino que permitía incluir también a los niños, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta, creo que lo van a disfrutar mucho. El libro, por supuesto, va a tener otro formato, no va a ser el de la colección Bosque de Bambú, está pensado en otras condiciones, es un libro a todo color. Bueno, estamos muy entusiasmados. Y quería contar algo, Marian, con relación a esto también, es un poco para impulsarlos a ustedes a que hablen, a que opinen, a que digan qué les parece. Este autor, Nankichi Nimi, que a mí me gusta mucho y que tiene esta importancia que les estamos contando, bueno, lo pensamos con este cuento infantil como primera edición, pero una posibilidad hacia futuro es publicarlo también
en la colección Bosque de Bambú, y no ya un solo cuento ilustrado, sino publicar un libro enteramente dedicado a él, llevando bajo las condiciones que lo hacemos habitualmente, un estudio preliminar para presentar al autor, presentar la obra, presentar el contexto cultural, el contexto social, contra qué estaba escribiendo, contra qué estaba respondiendo, cuáles eran sus símbolos, cuáles eran sus temas, cómo fue su vida. Bueno, eso que siempre tiene el estudio preliminar y un largo recorrido con varios cuentos. Ese libro también es una posibilidad hacia el futuro. No lo estamos presentando porque no hemos comenzado con él siquiera. Simplemente estamos compartiendo un anhelo, hablando un poco acá en confianza, como un camino posible después de este libro infantil para todas las edades, a todo color, ilustrado, que queremos presentar. ¿En qué momento, Marian? ¿Tenemos un tiempo estimado? Probablemente también la primera mitad del año que viene. Bien, va a ser un año intenso. Va a ser un año intenso. Bueno, con esto tenemos entonces tres Por libros. ahora vamos a tres. Tres libros. ¿Querés contar el siguiente? Y el siguiente, que también va a ser hacia mitad de año, eh, es un libro de poesía de Chuya Nakahara, Muy bien, un poeta muy importante de Japón, al que llaman el Rimbo japonés, para que uno se haga un poco idea del tipo de poesía que escribe, ¿no? Es un autor simbolista eh, con el que la juventud se siente o se sintió siempre muy cercana. Lo estamos traduciendo con Masako Kano. El otro día me escribió Masako que estaba trabajando, también estamos avanzados con ese libro, y me agradecía porque le había hecho volver a su juventud, a su adolescencia y a su juventud, que ella era muy admiradora de Chuya Nakahara y fue un poeta que lo acompañó mucho durante su juventud, así que estaba agradecida porque había sido como un regreso a esa época, ¿no? claro. Qué fuerte eso. Seguro que mucha gente que nos está escuchando también le resulta familiar Chuya Nakahara a partir de Bungo Stray Dogs, a partir del anime. Bueno, nosotros somos grandes fanáticos de ese anime y ya han notado que seguimos un poco el camino de Bungo Stray Dogs en la elección de algunos autores. 相変わらずの悪巧みか。その声はいいねこりゃ。最高の眺めだ。100億の名画にも勝るぜ。太宰。全然変わらないね昼夜。どういう意味だ。前から疑問だったのだけれど、その恥ずかしい帽子はどこで買うの？言ってろよバカボンド。いい年こいてまだ自殺がどうとか言ってんだろ。どうせうん。少しは否定する気配くらい見せろよ。昼夜。いつでも逃げられたってか。君が私の計画を阻止？冗談だろ。いい展開になってきたじゃねえか。 Chuya Nakahara está experimentando una suerte de explosión a partir del anime. También le está pasando a Dasai ahora. Dasai tiene una explosión de nuevos lectores, jóvenes también, como estás marcando en Japón, en todo el mundo, pero también en Japón, a partir del anime y del manga. Miren lo importante que es también. Japón tiene como todo un gran aparato de difusión cultural aceitadísimo y A través de bellísimo, que ojalá tuviéramos en Latinoamérica, ¿no? En estas condiciones. Pero digo, opera de ese modo, contagiando y atrayendo nueva gente. Tiene también una cultura riquísima y gigante, ¿no? Entonces se puede permitir eso. Sí, y el libro van a ser sus dos poemarios completos. Él tiene mucha poesía publicada en revistas sueltas, pero tiene dos poemarios, uno lo publicó en vida y el otro le dejó el manuscrito ya listo antes de morir a, a uno de sus grandes amigos, Hideo Kobayashi, que era un crítico muy importante de Japón, que bueno, lo publicó cuando él ya había muerto, pero digamos que son poemarios que él ya pensó íntegramente como libros y los vamos a publicar los dos completos en un solo tomo. Buenísimo eso, buenísimo empezar en una suerte de obras completas a la manera que pensó él. Después hay textos dispersos, pero por lo menos los libros, como los pensó él,
es como, es una suerte de obras completas lo que vamos a publicar. Claro. Los poemarios son Canción de una cabra y Poemas de los días pasados. Sí, bueno, bellísimo, bellísimo. En una de las preventas que hicimos, no recuerdo ahora cuál fue la preventa, si fue Lluvia Triste de Nagai Kafu o fue Calles Militarizadas de Denji Eh, Kuroshima. no, ¿no fue en el de Diario de un viaje por Sugaro? Sí, fue en esa, probablemente en esa preventa vos tenés mejor memoria que yo, Marian. Ofrecimos la poesía de Chuya Nakahara como un anticipo de esa próxima publicación. Lo recuerdo porque la gente también se entusiasmó a partir de ahí de poder leer por anticipado algo que, bueno, recién ahora, el año que viene, se va a concretar en un libro. Pero ¿tenés vos por ahí alguna de las poesías? Podemos leer un poema Sí, me encantaría. sobre la tristeza impura. Ese es el nombre, el título del poema. Sobre la tristeza impura, también hoy cae la nieve. Sobre la tristeza impura, también hoy sopla el viento. La tristeza impura es un abrigo de piel de zorro. La tristeza impura se acobarda ante una nevada ligera. La tristeza impura nada desea, nada suplica. La tristeza impura sueña aburrida con la muerte. A la tristeza impura le temo más que a nada. Sobre la tristeza impura se pone el sol sin que pueda evitarlo. Uf, Mm. sí, muy bello. La tristeza impura. Bueno, ese es Es el. uno de sus poemas más famosos, ¿no? Sí, 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 por eso lo elegimos. Bueno, hemos presentado a Chuya Nakahara, por eso la confusión de libros. En el libro de Dasai, lo estaba repasando ahora, recién en el estudio preliminar de Flores de la Bujonería, lo hemos presentado a Chuya Nakahara. Ustedes saben que hacemos eso habitualmente. Nuestros estudios preliminares suelen anticipar nuevos libros, suelen esconder el secreto de lo que se viene. Así que el lector atento seguro que va notando que son como piezas de un rompecabezas y van configurando un mapa. Ese mapa es la historia de la literatura japonesa, a la manera de también el Caracol, con los gustos y con el recorrido que hace también el Caracol, por supuesto, tiene algo de tendencioso, tiene algo de arbitrario, tiene algo que está vinculado con el llamado propio, con el llamado que recibe cada uno, pero es una historia en definitiva de la literatura japonesa. Eso es lo que le quería decir. Así que el que lo lee con atención lo va a ir notando y va a ir descubriendo que está sembrada la semilla de nuevos libros. Y Chuya Nakahara estaba anticipado en ese libro de Osamu Dazai porque también hubo un vínculo entre ellos. Entre... Y eso lo hemos hecho habitualmente. Sí, 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 contamos ya un poquito, lo presentamos, contamos un poco cuál era su personalidad, que no era nada fácil, era una persona complicada, Bueno, Dazai tampoco era, tampoco era tan sencillo. pero un genio, Los dos, siempre, los dos, siempre. los dos unos genios. Bueno, vamos al libro siguiente. Sí, algo muy copado. Bueno, nosotros hace ya 2 años publicamos el primer libro de una nueva colección, Puente Curvo, que es de literatura contemporánea. En ese libro incluimos poesía moderna y contemporánea desde Shiki hasta hoy, e incluíamos poemas de varios autores. Y ahora vamos a publicar el segundo libro de la colección, una novela de Tomoyuki Hoshino. Ore Ore se llama en japonés. Es un título muy difícil de traducir. Todavía estamos viendo cómo lo vamos a... El otro día estábamos hablando con Matías Chapi, que va a ser el traductor de esta novela, desde el título justamente, ¿no? Porque ese libro tiene una traducción al inglés, te la podemos mostrar. Me, que sería yo, pero Ore Ore es otra cosa. Ore Ore es un saludo con el que suelen iniciarse las estafas telefónicas en Japón. Significa yo, literalmente, pero es un saludo telefónico con el que suelen iniciarse esas estafas, algo parecido a nuestros llamados. Uno atiende a la noche, en medio de la madrugada, y escucha al otro lado que te dicen, mamá, soy yo, algo así. Vendría a ser Terrible. ¿no? A las estafas telefónicas. Y en la novela
justamente el puntapié inicial de la novela es una estafa telefónica de este tipo. Por eso el título. Y es un autor que también lo tenemos así en la mira desde hace unos cuantos años, ¿no? Sí, 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 tal cual. La edición en inglés también viene precedida por una nota de Kenzaburo Oe, un autor que queremos muchísimo. Lo hemos leído cuando, bueno, antes de que Kenzaburo falleciera. Kenzaburo le gustaba mucho a este autor y también le dio un impulso. Es un autor importantísimo, fue mencionado entre los autores más importantes de Granta. Es un orgullo sumar una novela japonesa contemporánea a También el Caracol. Saben que el recorrido más habitual hasta acá de También el Caracol tenía que ver con la literatura clásica de la primera mitad del siglo XX y un poco hacia atrás. Hemos publicado también a Nagai Kafu, donde retrocedimos un poco en el tiempo, en el periodo Meiji. Hemos publicado también Las 36 mujeres inmortales de la poesía japonesa. Retrocedimos al año 1000, periodo Heian, al año 1300, periodo Kamakura. Nos faltaba lo contemporáneo, lo rigurosamente moderno. Habíamos empezado a asomarnos un poco con mandalas, como lo cuenta Marian, esa poesía que llegaba hasta nuestros días, con autores que todavía están desarrollando su obra, pero lo único que habíamos explorado era la poesía. Nos faltaba la narrativa. Bueno, ahora con esta novela, con este autor que admiramos tanto, que nos gusta tanto y que es tan importante, bueno, empezamos a completar un poco esa deuda que sentíamos tener. Sí, y hace ya un rato que estamos queriendo contarlo, pero no podíamos, porque todavía estábamos en tratativas con los agentes y esta semana firmamos contrato, así que ya nos podemos dar el gusto de dar la noticia de que vamos a traducir este libro. Sí, y cambiamos un poco de idea. Ahora estamos tratando de contar todo lo antes posible también para compartirlo con ustedes. No tiene sentido guardar un secreto, es más divertido compartir ese secreto y que estemos todos juntos en el mismo lugar. Pero bueno, así que por eso lo estamos contando acá. Por supuesto que de este libro falta un poco más de tiempo que de los anteriores, de los que hablamos antes, va a demandar un poco más de tiempo que lo puedan ver, pero ya lo pueden empezar a esperar y empezar de algún modo a palpitar, que esa era un poco la idea y por eso queríamos compartirlo. Segundo libro de la colección Puente Curvo, va a empezar a crecer la literatura japonesa contemporánea en También el Caracol. Me parece que eso puede ser interesante y que puede convocarlos también para pensar puentes, pensar vínculos, de qué manera se conecta con la literatura clásica o no se conecta de ninguna manera con la literatura clásica. Bueno, eso va a ser interesante también que lo podamos ver. Contenido todo en la misma casa, en la misma editorial. Entonces es una edición a nuestro estilo. Eso es lo que quiero decir, y dirigida también a ustedes que ya nos siguen. Así es. El Es súper traductor bueno. lo dijiste, es Matías Chapipólito también. Sí, y como hicimos en casos anteriores, podemos presentarlo a Joyino con alguna fotito y mostrar un poco de quién se trata, la edición japonesa que tiene una tapa muy linda. Nosotros naturalmente vamos a tener nuestra propia tapa, pero bueno, así lo van conociendo un poco nuestros Sí, lectores. déjame contar esto. Vamos a estar hablando, ya saben que en el canal hay una presentación que hicimos con Matías, hay también una larga charla en la que yo lo entrevisté como traductor de Dasai. Vamos a tener charlas también con él, vamos a aprovecharlo porque él le gusta hablar de su trabajo, y a nosotros nos gusta escucharlo, así que lo vamos a tener en alguna emisión futura más adelante. Pero contarles que Matías conoce personalmente al autor, se cruzaron en la Universidad de Waseda cuando Matías estuvo en Japón, hubo un vínculo que se prolongó en el tiempo y a través de las geografías. Matías Chape está ahora en México, en Colmex, es profesor de la Universidad de Colmex en México, del Colegio de México, y ese vínculo se mantuvo. Nos contó que el autor es fanático de Messi, así que también tenemos ahí un punto de contacto para seguir hablando y está muy entusiasmado también con ser parte de También el Caracol y que Matías, su amigo Matías Chape, participara en la traducción, fuera él el traductor, así que queríamos contarlo también esto, que son un poco los entretelones de cosas que quizás ustedes no se enteran, o es más difícil enterarse, que es por dónde van los caminos de una editorial para elegir un autor, de qué manera se terminan de cerrar los acuerdos y cómo se puede avanzar. Bueno, llegamos a un acuerdo con su agente, el libro va a estar disponible en toda Latinoamérica, no solo en Argentina. Nos llena de orgullo esas posibilidades de difusión tan expandidas
y la posibilidad eventual de poder charlar también de primera mano con el autor y ver qué se puede hacer, no solo a partir del libro, sino pensando el libro como un punto de partida, simplemente, y no como un punto de llegada, no como un punto final. Sí, es una novela. Bueno, hay una serie, en Japón hicieron una serie inspirada en esta novela. Yo tengo muchísimas ganas de traducirlo hace mucho tiempo. Sí, 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 de que forme parte de la editorial. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, está también relacionado con mandalas, porque finalmente se viene Mandalas 2. Nosotros publicamos una primera antología de, como decía antes, de poesía de Shiki a nuestros días, moderna y contemporánea, que es siglo XX y XXI, y ahora se va a venir una segunda antología de poesía que va desde el Manyoshu hasta Isa, que es el otro de los grandes maestros del haiku, el inmediatamente anterior a Shiki sería, ¿no? O sea, justo antes del siglo XX, terminando. Pero bueno, digamos que abarca todo el periodo anterior, que es enorme, de la literatura japonesa, porque son siglos. Sí, bueno, estamos cumpliendo lo prometido, que también en las ferias a menudo me lo preguntan, así que por suerte puedo decir ahora que vamos a cumplir con lo prometido de manera bastante inmediata, porque es también, ahora quizás damos alguna precisión, pero es para el año que viene, con lo cual no falta mucho, falta verdaderamente No, muy poco. está, es un libro como el anterior, está coordinado por Jacques Melchi, que es quien eh, hizo la selección de los textos y trabajó con los traductores, y nos hizo llegar un manuscrito con su selección. Y ya está ese manuscrito, ahora estamos en proceso de edición del libro, ¿no? Y lo bueno es que me encanta esto. Generalmente uno en poesía clásica piensa principalmente en haiku, ¿no? Y después del haiku, lo segundo que se viene a la cabeza es el tanka, que es la otra forma de poesía clásica más conocida, que son los versos como la poesía como que incluimos en la antología de las 36 mujeres inmortales de la poesía, poemas breves de 5 versos en lugar de 3, ¿no? En lugar de los 3 que tiene el haiku. Pero en esta antología también hay poesía más antigua, del Manyoshu, por ejemplo, que es la primera antología japonesa, que tiene otras formas poéticas más largas, distintas a las que habitualmente asociamos con la poesía clásica japonesa. Me encanta eso. Sí. Sí, sí, no, y lo que quería decir, Marian, en función de eso, del trabajo de Jacques Melchi como coordinador, es que es una obra única pensar en Mandalas uno y Mandalas 2. Por eso la alegría de poder cumplir con lo prometido. En el comienzo de Mandalas, en el tomo, lo podemos llamar ahora tomo uno con todas las de la ley, en el pequeño prologuito en el que yo participé, Jacques Melchi hizo un prólogo mucho más grande, mucho más sesudo. Donde llegó mucho más lejos. Yo hice apenas una presentación y conté desde el punto de vista de la editorial de qué se trataba. Conté que iba a haber otro tomo, que iba a ser el camino inverso, que iba a ir hacia atrás. ¿Sí? Así que es una alegría poder completar ahora desde la editorial esa promesa que habíamos hecho con este segundo tomo. Y lo otro, enfatizar eso que dijiste, también vinculado con Shiki. El tomo está dividido en Shiki porque Shiki es un parteaguas para nosotros, es el que divide el tiempo en la poesía japonesa. Esa es nuestra idea, les estamos contando nuestra idea y como les decía, estamos contagiándolos para que ustedes participen también de esa idea en el futuro, cuando tengan que contar cómo piensan la literatura japonesa, pensar que Shiki dividió el tiempo a partir de la teoría literaria que desarrolló, de cómo pensó la poesía, de cómo pensó la literatura, de cómo pensó la crítica, pero sobre todo, esto quería decir, lo que dije primero, de cómo pensó la teoría literaria, porque Shiki escribió sobre teoría literaria y explicó cómo debía ser la poesía. Entonces, por eso la dividimos en estos dos tiempos, ¿sí? Va a ser interesante que puedan asomarse a ese Mandalas 2, que fíjense la curiosidad, está hecho así a propósito. El Mandalas 2 es el que va hacia el pasado, como si uno empezara a leer de derecha a izquierda. Primero nos posicionamos en la actualidad y hacia la izquierda vamos hacia el pasado, leyendo al revés de cómo se lee en Occidente. Por supuesto, eso no es casual, lo pensamos en esos términos de esa manera. Y pensamos en una simpática locura, ya que teníamos una colección clásica de literatura japonesa,
y estábamos generando una colección nueva de literatura contemporánea. Dijimos, bueno, que sean 2 tomos, que sea una obra única, pero que cada tomo vaya en la colección que corresponde. Entonces, Mandalas 1 va en la colección Puente Curvo de literatura contemporánea y Mandalas 2 en la colección Bosque de Bambú de literatura clásica japonesa. Nada, un gusto que nos dimos y que ahora estamos concretando de alguna manera. Mandalas 1, también nos dimos el gusto, quiero decirlo esto, Marian, de que tuviera poesía inédita de Mishima. ¿Sí? Nunca habíamos podido leer la poesía de Mishima. No tiene una gran cantidad de poesía, pero escribió cierta poesía también y es valiosa. Bueno, en Mandalas 1 pudimos contratar con su agente la poesía y que formara parte. Fíjense que ya tenemos poesía de Mishima, ahora tenemos la correspondencia de Kawabata, tenemos un autor contemporáneo. También el Caracol también se está expandiendo hacia la literatura infanto-juvenil ilustrada. Bueno, son varios los caminos que se empiezan a abrir y que nos generan este entusiasmo, pensando en el crecimiento que tiene la editorial dentro de este imaginario japonés y asiático, ¿sí? Porque en algún momento probablemente deje de ser solo japonés, como es ahora, sino que empiece a pensar en Asia en su conjunto, ¿sí? Mucho más no puedo decir por ahora, pero Un esa es un poco montón la de idea. No, ¿te parece? Fue idea tuya hacer este programa contando, así que si uno cuenta, tiene que contar. No queda otra. Sí, sí, está bien, está perfecto. Pero bueno, lo dicho entonces. Mandá las dos de Shiki hacia el Manyoshu, hacia los comienzos. Probablemente no, el año que viene, en algún momento del año que viene, también es una de las novedades más urgentes de También el Caracol. Cuéntenos si les gustó mandalas, me gustaría escucharlos también abajo, que esto sea lo más interactivo posible, dadas las condiciones, saber qué libros les gustó, qué libros les hace ilusión, de estos que presentamos o de los que referenciamos, de alguna manera también, de algún modo lateral. Bueno. Sería muy agradable escucharlos. Acuérdense que el impulso de ustedes es el que genera nuevas cosas y más cosas. También el entusiasmo de los que leen es el que marca el ritmo y la velocidad de publicación y el crecimiento de un catálogo también viene dado por la participación de ustedes. Así que eso tienen que saberlo. La participación de ustedes es importante si quieren que esto se mantenga a velocidad crucero. ¿Sí? Eso quería decir. Podemos leer algo de Mandalas si querés. Sí, me encantaría. De Mandalas 1. Sí, sí. ¿Te separaste alguno para leer? Sí, sí. Uno de los primeros poemas que leí de la antología y que me encantó. Y dije, oh, esta antología hay que publicarla. Después todo el resto de la poesía me confirmó que había que publicarlo. Es un poema de Nanao Sakaki, uno de los autores, uno de los poetas de la Academia de Vagabundos, de la que siempre me encanta hablar, porque es un grupo de poetas que en el contexto, bueno, de posguerra, eh, incluso algunos de ellos todavía siguen vivos y su poesía está influenciada bueno, el accidente nuclear de Fukushima y demás. Bueno, en el contexto ese de las grandes catástrofes nucleares de Japón y de la guerra, a través de su poesía y en su vida misma, eh, proponen reconectar con la naturaleza y viven en comunidades, en islas aisladas de Japón y escriben sobre esa conexión que tienen con la naturaleza. Es un grupo de poetas muy interesante. Y este poeta escribió un poema que se llama Carta de Amor. Si tienes un círculo de 1 metro de radio, te sientas, oras y cantas. Si tienes una choza de 10 metros de radio, la lluvia arrulla tus sueños. Si tienes un terreno de 100 metros de radio, cultivas arroz y crías cabras. Si tienes un valle de 1 kilómetro de radio, tendrás leña, agua, vegetales silvestres, amanitas. En un bosque de 10 kilómetros de radio, el tanuki, el halcón, la serpiente, la mariposa vienen a verte. En el país
montañoso de Shinano, de 100 kilómetros de radio, habita sereno, cortando bambú. En un círculo de 1000 kilómetros de radio, en verano caminas al sur, a los arrecifes de coral, en invierno caminas al norte, a los hielos flotantes del mar de Ojotsk. En un círculo de 10.000 kilómetros de radio, caminas en algún lugar de la Tierra. En un círculo de 100.000 kilómetros de radio, nadas en un mar de estrellas fugaces. En un círculo de 1.000.000 de kilómetros de radio, como flores de colza, la luna al oeste y el sol al oeste. En un círculo de 10.000 millones de kilómetros de radio, en un parpadeo, atraviesas el mandala del sistema solar. En un círculo de 10.000 años luz, las galaxias del universo son resplandecientes flores de primavera. En un círculo de 1.000.000 de años luz, la galaxia de Andrómeda se disuelve en una ventisca de pétalos de cerezo. En un círculo de 10.000 millones de años luz, se evapora todo pensamiento de tiempo y espacio. Entonces, nuevamente, te sientas, oras y cantas. Te sientas, oras y cantas. Escrito en la primavera de 1976, traducción de Jacques Melchi. Bellísimo, Es impresionante, este poema es hermoso. bellísimo. Sí, Mandalas, la verdad que es un libro bellísimo y fue una emoción inesperada porque es el único, bueno, los dos ahora, Mandalas uno y Mandalas 2, son propuestas que nos llegaron. Matías, Chap, Hipólito ofició de enlace entre nosotros en la editorial con Jackskin Melchi, a quien no conocíamos hasta ese momento. Bueno, ofició de enlace y pudieron ser posibles estos dos libros, así que sí, es una alegría inesperada porque no son libros que buscamos o que generamos nosotros, sino que son libros que llegaron a nosotros, que, bueno, que también tiene su belleza eso, ¿no? Saber que también hay una literatura que nos va a gustar y que está pensada para nosotros, que nos va a venir a buscar, que no vamos a ser nosotros los que vamos hacia ella, sino que nos va a venir a buscar. Eso ya es pensar en la editorial y también en Caracol con una impronta, con una imagen, con un gusto, con un sentido, que puede ser visto también por los distintos actores del mundo editorial, así que eso nos llena de satisfacción y quería contarlo con ustedes para que lo sepan, porque tiene que ver con el crecimiento de este lugar que de alguna manera lo estamos haciendo entre todos en la editorial. Sí, y algo que me encanta de este libro es que, y por lo que estoy muy agradecida a Jacques y a todos los traductores que participaron, es que me presentaron autores que no conocía y que admiro muchísimo. Me abrieron puertas nuevas. Y con esta nueva antología de literatura clásica también se me abrieron algunas puertas que están muy buenas, porque no van por los caminos más habituales en su selección de textos. Así que eh, va a ser un libro muy valioso también. Sí, sí, que va a encontrar también sus lectores. Déjame contar algunos detalles más de Mandalas uno. De Mandalas 2 me los guardo, simplemente lo estamos presentando hoy de manera un poco preliminar, pero de Mandalas uno déjame contarles algo que también nos llena de orgullo, que se trata de un libro con 15 poetas y 7 traductores de 4 países. Está América Latina representada, nos gusta eso. Quiero nombrar a los traductores. Los traductores son Gonzalo David Marquín Arcos de Perú, Alonso Belaúnde de Gregory de Perú, Yaxquín Melchi de México, Mar Palacios de México, Gabriela Licausi de Venezuela, Matías Chape Hipólito de Argentina y Julia Jorge de Argentina. Además, el libro, como les decía, además de tener la selección de estos autores, que cada uno hizo la traducción de ciertos poetas, hacen un comentario de los poetas elegidos y además les decía, hay un prólogo de Yaxquín Melchi. Me parece que es un libro muy valioso para acercarse a la literatura japonesa contemporánea y ahora tener una visión de conjunto de, si cabe, toda la literatura japonesa de la historia a partir de 2 tomos. Es un poco pretencioso pensarlo en esos términos, pero es un punto de partida. Si de algún modo hay que empezar a pensar en su totalidad un género literario de un país y de una cultura, bueno, este puede ser uno de los modos. Vamos al libro siguiente, si te parece. Estamos terminando ya, ¿no? Ya estamos llegando al final. Otro de los
textos con los que estoy trabajando ahora, o de los autores con los que estoy trabajando, es un reincidente. Estoy trabajando en Yokomitsu, en ese estoy trabajando yo sola, eh, y vamos a sumar a los dos libros de cuentos que ya tenemos publicados una primera novela. Bien, siempre se vuelve el primer amor, ¿no? ¿Cómo no podemos Siempre, volver a Yokomitsu? siempre vamos a volver. Bueno, Vamos a buscar Nichirin, el sol. muy bien, Nichirin el Sol. Un poco la idea con Yokomitsu, ya la saben, quería decirlo así queda sentado nuevamente acá, es una suerte de compromiso decirlo siempre que uno puede. Yokomitsu es un autor que nos encanta y lo queremos explorar completo. Imaginamos unas obras completas de Yokomitsu, también hablando de lo pretencioso que es la editorial en algunos casos. Bueno, pensamos en las obras completas de Yokomitsu publicadas libro a libro. Bueno, a partir de la recepción que tuvieron y de cómo ustedes lo han seguido, es posible pensar en un trabajo así. Si nosotros fuéramos los únicos lectores, si Marian, vos y yo fuéramos los únicos que leemos Yokomitsu, no habría manera. Pero como por suerte no es así, podemos pensar en seguir publicando la Yokomitsu. Por el momento hay dos libros. La primavera llegó en un carro tirado por caballos, es un libro de cuentos, y Cabezas y vientre, ese es el otro libro de cuentos. Como decís, Nichirin el sol, ¿sí? Esa podría ser una de las traducciones. Es un poco más grandilocuente que el sol, Nichirin. El sol sería una cosa Sí. así. Hay una traducción en italiano, no fue traducido nunca al castellano, Nichirin no tiene traducción al castellano, no tiene traducción tampoco al inglés, pero hay una traducción al italiano que dice el astro solare. Es un poco más que el sol, es eso, ¿no? Es pensado en esos términos. Pero quería leer algo que escribí yo en el estudio preliminar de Cabezas y Vientre, en el primer apartado, porque tiene que ver un poco con esto. Cabezas y Vientre tiene ya unos años, déjenme revisar. 2023, bueno, debe haber sido comienzos del año 2023, ¿sí? Sí, fue conmigo. Comienzos del año 2023. Y dice así, quiero leer esta parte porque tiene que ver con lo que se viene ahora con esta promesa. Uno, milagros y promesas. Vieron que aparecía la palabra promesa. Kawabata dijo en el funeral de su amigo Richie Yokomitsu, tu literatura vivirá por siempre. En ese tiempo, Yokomitsu era considerado un bungaku no kamisama, un dios de la literatura. A grandes rasgos, la vida literaria de entonces se dividía en dos facciones, una dedicada a la literatura socialmente comprometida, la otra pensaba en el arte por el arte. Ese último camino es el que tomó Yokomitsu. Nos gusta esa dirección. Tenía solo 49 años cuando murió, en 1947. Dejó prematuramente este mundo. Sin embargo, ya había escrito varios textos fundamentales, quizás incluso alguna obra maestra. En Japón están convencidos de eso. Bueno, nosotros también. Esta nueva antología trae 7 cuentos inéditos en castellano, que continúan el camino iniciado con La primavera llegó en un carro tirado por caballos. Todavía se trata de un banquete modesto. Son 12 cuentos, repartidos en 2 libros. Apenas estamos comenzando, decíamos en ese momento. Bueno, ahora llega por fin el tercer libro, que es una novela, pero que ya saben ustedes a partir de esto que les estoy contando, que no es el punto final, no es donde termina la presencia de Yokomitsu en También el Caracol, sino que tenemos pensado un nuevo libro Con- de cuentos, del que no les vamos a hablar hoy, por supuesto, y tenemos pensado alguna otra novela, de la que tampoco les vamos a hablar hoy. Hoy únicamente vamos a mencionar a Nichirin para que sepan que lo pueden esperar. Tenían ganas de leer, nos decían eso, nos pasaba también a nosotros de leer una novela largo aliento, un texto largo aliento de Yokomitsu, no quedarnos solo con los cuentos, sino de verlo en una narración con esas características, así que es un gusto que nos vamos a poder dar. sí. ¿Sabes que esa novela tuvo una película? Sí, por supuesto. Se perdió, por desgracia. Sí, es una novela de Teinosuke Kinugasa, que es el mismo que hizo Una página de locura, ¿sí? Es el mismo que hizo Una página de locura, que tiene guión del propio Yokomitsu y guión de Kawabata, y a diferencia de la película Nichirin, que está perdida, la película Una página de locura la tenemos entre nosotros, la pueden encontrar con facilidad por YouTube si la buscan. Es una película experimental
fabulosa, la tienen que ver. Hemos hablado también de esa película en alguno de los estudios preliminares a partir de la participación de Yokomitsu y de toda la escuela de las nuevas sensaciones, la Shinkan Kakuha que participa. Existe también el guión escrito por Kawabata, lo pueden encontrar, participó Yokomitsu también, como les decía. Bueno, son todas cosas rastreables. Sí, la Y verdad es que es una felicidad. así también, del estilo ese. Sí, sí, por supuesto. Por Una supuesto. página. La edición con Nichirin va a contar también con una característica similar a la que tuvo Flores de la Bufonería. Saben ustedes que en Flores de la Bufonería de Osamu Dazai, además de la novela, nos dimos el gusto de agregar un apéndice con algunos textos extras que eran de no ficción, ¿sí? Siempre pensando que si había una novela, los otros textos tenían que ser de no ficción para que no rivalizaran de alguna manera, no presentar cuentos, sino presentar otro tipo de mirada, otro tipo de registro, aunque siempre esto es discutible. Saben ustedes que es discutible la categoría cuento y la categoría no ficción, pero digo, lo podemos pensar en esos términos, ese apéndice, porque así lo pensamos como editores, y ese mismo apéndice que hemos hecho en Flores de la Bufonería, vamos a replicarlo en Nichirin, ¿sí? Va a tener también la novela Nichirin, un estudio preliminar, va a tener también este apéndice y va a tener un epílogo del traductor, por supuesto, que corre por tu cuenta, Marian. Así es. Esa es un poco la estructura del libro que también nos va a llenar de felicidad. Un tercer libro de Yokomitsu y es el que va a picar en punta, va a ser el primer autor por tercera vez. Tenemos Sí. dos libros del Lafcadio Hearn, La canción de la Rosal y Juntando espigas en los campos de Buda, dos libros bellísimos, bellísimos para entender la cultura japonesa del Lafcadio Hearn, y tenemos dos libros de Dazai. Tenemos Flores de la Bufonería, como les decía recién, y tenemos Diario de un viaje por Tsugaru, ese texto inédito de Dazai, esa suerte de diario de viaje, pero también de autobiografía que nunca había sido publicada en castellano, que no había sido traducida y que nos dimos el gusto de presentarlo hace muy, muy poquito, muy poquito. Es una de las novedades que recién se está estrenando por librerías y que también lo están acompañando con mucho entusiasmo y es algo que agradecemos mucho. Bueno, y ahora, bueno, de Yokomitsu también teníamos dos y ahora se viene el tercero. Así es. Y después tendría que haber un tercero de Asai, ¿no? ¿La tendrá que alcanzar Asai o no? Sí, de esa lo puede alcanzar, sí. No digo más, no digo más, pues ya me dijiste que estoy hablando mucho. Bueno, la gente ya sabe que va a haber más cosas de Dasai en la editorial. Sí, sí, No estoy revelando demasiado. Hasta que no digamos el nombre, de todos modos hay una claro. suerte de misterio. Pero creo que estamos contando mucho. Le pido a la gente también que nos cuente si les interesa esto que estamos haciendo, revelándoles los próximos pasos de la editorial, si les genera entusiasmo, los llena de energía, si les gusta que esto así sea, o por el contrario, preferían el suspenso de encontrarse con el libro en alguna publicación casual de Instagram días antes de que el libro aparezca por librerías, ¿no? Esas son esas dos estrategias y esos dos acercamientos que puede tener uno como lector. Bueno, me interesaría escucharlos. Ya nos contarán. Espero que les guste, espero que les guste. Bueno, pasemos al siguiente. Vamos, es el último ya, ¿no? Es el último. Eh, una novela, otra novela más. Y el En esta gran novela, final, lo guardamos para ¿eh? el final porque queríamos darle este espacio también de bombos y platillos, que es lo que ¿Mm? tiene para nosotros este autor y esta novela que vamos a presentar. Una novela en la que estamos trabajando con Lucía Tanoni y Maximiliano Álvarez, que son las personas con quienes trabajamos en la traducción de Diario de un viaje por Sugaro. Vamos a publicar una novela de Kyusaku Yumeno, que podría ser considerado el autor, el precursor de la ciencia ficción japonesa, digamos, un autor que tiene varios textos de misterio que podrían asociarse de alguna manera con el policial, eh, pero al estilo de Yumeno, que rompe con todas las reglas del policial a propósito, digamos, ¿no? Y vamos a publicar su única novela y su obra maestra, la gran obra de su vida, que es Dogra Magra, una novela loquísima y es la novela de su vida, ¿no? Tardó 10 años en escribirla. Bueno, qué alegría lo que contás. Contémosle un poco las ¿De qué? dimensiones de esta novela. ¿Cuántas páginas tiene, por lo menos en japonés?
cuál es el desafío que implica para la editorial, por qué nunca se tradujo al castellano, por qué Es nunca una fue- novela, es una novela de unas 700 páginas aproximadamente. Como les decía, como les adelantaba, se podría considerar dentro del género de policial. No hay un detective, pero es un personaje. El personaje de la novela se despierta una mañana internado en un hospital psiquiátrico, sin memoria de su pasado, no recuerda nada de su pasado, ni siquiera su nombre, no sabe quién es. Y su psiquiatra le dice que mató a alguien, mató a su prometida, Sí, eh, y que están haciendo estudios con él para que recupere su memoria. Y van a tener determinadas charlas y procedimientos con él para lograr eh, que recupere la memoria, y él duda. Es, ¿realmente soy esta persona que me dicen que soy? ¿Maté a alguien? ¿Estoy loco? ¿Ellos están locos? Eh, ¿Qué están haciendo conmigo? ¿Qué tipo de... Fue escrita en una época en que todavía la ciencia de la psiquiatría estaba en investigación, ¿no? No estaba desarrollada como ahora. Estaba en pleno proceso de crecimiento y de investigación. Entonces, los tratamientos no eran los mismos que hoy. Eh, y en este contexto, uno a lo largo de la novela va a ir descubriendo qué es lo que pasa con este personaje, que si realmente está loco o no, qué es lo que pasó con su memoria, si realmente mató a su prometida o no. En ese sentido, digamos que uno podría decir que es un policial, pero el detective vendría a ser el mismo criminal, digamos, ¿no? mm. Que no recuerda su pasado. No, son buenísimas esas cosas, cuando las categorías se van cruzando. eh, para pensar en las reglas que tiene el policial, en las reglas de género, ¿no? Y se van cruzando y se van contraviniendo las reglas. Y me impresionó eso que dijiste, ¿no? Por eso lo quería enfatizar. Es una novela muy larga, es la más larga que vamos a publicar. Saben ustedes que la cantidad de páginas o el tiempo de una novela no guardan relación, ¿no? Hay otro tiempo que demanda la lectura que no está vinculado con la cantidad de páginas. Sí, puede ser tediosa una novela de 50 páginas y puede ser muy agradable una novela de 700. Esto es así, esto lo sabe cualquiera que ha leído. Hay un tiempo propio que es el tiempo de la historia, una vez que uno queda inmerso y está leyendo, pero de todos modos las 700 páginas las tiene y hay que traducirlas, ¿no? Por esto lo menciono. Y el otro desafío que tiene la traducción es que es una novela que está muy asociada con la idea de los sueños. Entonces, eh, por momentos enloquece un poco las imágenes y las cosas que pasan, y eh, eso, él también experimenta mucho con la forma, con el uso de onomatopeyas para describir los ambientes. Él encerrado escucha cosas de afuera y él las representa a través de estas onomatopeyas. Eh, Tiene una puntuación distinta a la que habitualmente leemos en cualquier novela, y todas esas cosas, bueno, son un desafío, ¿no? A la hora de traducir. Pero es una novela que se lee con mucha agilidad. A mí está en proceso de traducción, estamos bastante avanzados ya con la traducción, pero me viene gustando un montón. Sí, por eso lo estamos contando, porque está en la etapa final, si bien después hay un largo proceso de edición que viene una vez que uno consigue el punto final, pero bueno, ya estamos en la última etapa, por eso lo estamos contando, y es también una novedad para el año que viene. Entiendo que es así, no te estoy comprometiendo con esto. Es una novedad para el año que viene. Sí. Muy bien, esperaba esa respuesta. Y nos encanta traducirla también porque es algo muy distinto a todo. Eh, es como podría también incluirse dentro del género bizarro, que es muy típicamente japonés, eh, y es como una obra maestra dentro de ese género. Así que estamos así como orgullosos de poder habernos embarcado en ese trabajo, que es un trabajo arduo porque son unas cuantas páginas que hay que traducir. No, y abre una nueva perspectiva también dentro de la editorial. Este también es el sentido de este encuentro y de contarles. Vieron que hay varios mojones nuevos que se están alcanzando a partir de lo que estamos haciendo. Bueno, es un autor que también nos entusiasma mucho. También vinculado con Bungo Stray Dogs, para los que siguen el anime, ya lo he contado. Bueno, van a encontrar ahí también un vínculo que probablemente los tiente para explorar y esperemos que los llene de entusiasmo.
れで当面は安全ですわ。そうね。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。おっと。異能力の中でも最も忌み嫌われる精神操作の異能力者だからだよ。Hace poco, Marian, te cuento, no sé si te lo había contado en su momento, pero en una de las encuestas que hago en Instagram, que hice en mi cuenta personal, contaba de qué autores les gustaba, qué autores los entusiasmaba, y apareció el nombre de Yumeno, y apareció Dogra Magra. Yo en ese momento, fue hace un tiempo, ¿sí? Ya estábamos trabajando y estábamos avanzados también, pero todavía no teníamos una fecha más o menos cierta de publicación y no quería contar demasiado. Y me acuerdo que lo recibí, me puse muy contento y me hice el tonto, que es lo único que podía hacer en esa situación, pero fue la primera vez que lo escuché nombrado así como un deseo, porque en general no es una novela que se desea, porque se tiene en cuenta las dificultades que tiene para producirla, ¿sí? Y por eso de que tampoco haya pasado por el inglés, eso, que no haya algún texto de apoyo, que sean 700 páginas. Bueno, tiene sus dificultades, no solo por la cantidad, sino por la edición posterior. La edición va a ser dificultosa porque va a ser un libro mucho más grande. Bueno, esas son trabas también para una editorial que por suerte hemos decidido encararlas y superarnos. Pero eso hace que la gente tampoco lo pida también, porque entrevé esas dificultades de alguna manera. Sí, o a veces no, o quizás no lo conocen tampoco, ¿no? Salvo que uno vea Bungo Stray Dogs, no es un autor de los más conocidos. No, es verdad, pero el tema es que mucha gente ve Bungo Stray Dogs. Ese es Es el verdad. tema. Hay Es que hay de Bungo Stray Dogs, una lectora que también es fan de Bungo Stray Dogs chilena, que me había escrito hace ya como 2 años o más, preguntándome si alguna vez íbamos a traducir esta novela. Y nosotros ya lo teníamos en mente. Y dije, ay, sí, yo no claro, puedo hablar. tal cual, tal cual. Uno tiene que esconder esas cartas hasta el último momento. Bueno, ese es un poco todo el recorrido. Sí. Y Eh, tú eres un autor que fue muy halagado por Edogawa Arampo también, que es otra autora que queremos mucho. sí, Uno podría sí. compararlos de algún modo. Es verdad, es verdad. Hay algo del Eroguro, de Dogawa Arampo. Es cierto, es cierto. Bueno, yo le encuentro algo a Joyo Tamio, le encuentro algo Más o su faceta de detectivesca, ¿no? También. también. Claro, Edogawa tiene esas dos facetas, es cierto. Sí, en la faceta de Eroguro yo se lo vinculaba también con Joyo Tamio. Encuentro algún punto cuando pasa por la galería de gente, de los pacientes que también tiene el hospital, también encuentro alguna descripción que me hace acordar a Edogawa Arampo. Bueno, uno va construyendo todo ese camino a partir de los autores que le gusta y uno va tejiendo lazos a veces con sentido y a veces un poco arbitrarios, y está bien que así sea, porque es uno como lector el que construye ese camino, ¿no? A partir de los autores que a uno le gusta. Pero me gustaría, ya estamos terminando, Marian, más o menos 1 hora y media está bien lo que hemos charlado para presentarle las novedades de la editorial. Quisiera que repasáramos todos los títulos, si te parece, ¿me ayudás? Te pido que los repasemos. ¿Cuáles son todos los títulos que tenemos pensado de manera más inmediata? Y quizás después mencionar algún nombre más sin mucho detalle como corolario de este encuentro. Muy bien. La primera noche de la vida de Joyo Tamio, libro de cuentos, su correspondencia con Yasunari Kawabata, A comprar guantes, el libro ilustrado de Nankichi Nimi, con ilustraciones de Flor Canellido, los dos libros de poemas de Chuya Nakahara, que vamos a incluir en un solo libro, pero son sus dos poemarios completos, Ore Ore, traducción a definir de Hojino, Mandalas 2 con poesía de Shiki para atrás, hacia el periodo Nara y con el Mañoshu. Nichirin de Yokomitsu y Dogra Magra de Yumeno. Muy bien, bueno, eso Bueno, es todo lo que teníamos para decirles. Aparecieron otros autores, apareció, hago memoria yo por los que mencionamos al pasar, apareció Dasai, mencionamos a Iguchi Chiyo, no me acuerdo por qué la mencionamos, hablamos también de Mas Yokomitsu, a Ono no Komachi, Aono no Komachi,
hablamos de Akutagawa y hablamos de Edogawa. Sí, creo que ese es el recorrido más o menos que ¿Cómo hicimos. hablamos? Sí hablamos, pero vamos a hacer algo de Akutagawa. ¿No habíamos hablado? Pero creo que no, pero vamos a hacer algo de Akutagawa. Está muy bien. Bueno, me parece que es un buen En final. un momento vamos a hacer también. ¿Cómo no mencioné a Shiki? No, Shiki desde ya y Shiki va a ser un poquito antes que todos estos, seguramente. Esperemos que así sea. Shiki también está prometido y también es de los socios fundadores de Editorial también El Caracol. Bueno, creo que eso es todo, Marian. Bueno, Le pido a la gente, a los que llegaron hasta acá, por favor, les pido que se suscriban, que dejen un me gusta. Saben que el me gusta es fundamental para que YouTube encuentre que este programa es interesante y entonces nos recomienda un poco más y podemos llegar a más gente. El sentido y, también es tratar de llegar a más gente. y que nos cuenten en comentarios qué libros de los que estuvimos contando les entusiasman especialmente. Sí, por supuesto. Y suscríbanse finalmente, eso es lo último que quería decir. Suscríbanse y la campanita, así podemos seguir haciendo esto. Y en función de lo que nos digan, quizás nos empecemos a encontrar más seguido. No sé qué opinas, Marian. Estaría bueno, sí, sí, sí. Eso es todo por acá. Nos vemos pronto. Sayonara. Sayonara.